La segunda corriente vanguardista del siglo XX va a ser el futurismo. El futurismo es un movimiento artístico que se funda en Italia por Magon Freys, quien redactó el manifiesto Futurismo, publicado el 20 de febrero en el diario El Fígaro de París. En 1909 se crea este manifiesto. Un manifiesto es una publicación en la que se establecen las leyes de algo. Pues bueno, se publica en París en el año 1909 y esa es la partida del futurismo. El futurismo, como les digo, surge en Milán. El que lo va a impulsar va a ser una persona llamado Filippo Tommaso Marinetti. Está aquí en la diapositiva por si lo quieren escribir. Este movimiento del futurismo va a romper con la tradición del pasado y con los signos convencionales que la historia del arte consideraba como únicos elementos para poder hacer poesía, para poder hacer pinturas. Este movimiento va a ser el primer movimiento que va a ser como agresivo, como muy fuerte a la hora de hacer arte. Recopila Marinetti todos los principios del futurismo y los van a publicar en un manifiesto, como les decía, en 1909. Y varias personas van a firmar el manifiesto como que son pintores que están de acuerdo a que surja otra forma de hacer arte. Filippo Tommaso Marinetti, como les digo, va a ser un ideólogo, poeta y editor italiano del siglo XX, y en 1920, cuando el futurismo ya estaba establecido, él va a cambiar de pensamiento y se va a ir hacia el fascismo. Estamos hablando una corriente en Europa que le quitaba la libertad a las personas y como irónicamente pudiéramos decir, se va hacia el fascismo con Mussolini y entonces se queda en esa forma de pensamiento como el poeta oficial de Mussolini hasta que muere en 1944. Luigi Russolo también va a ser otro pintor futurista que este pintor firma también el manifiesto futurista y va a crear arte, no solamente un arte que lo impacta a él, sino que impacta no solo las pinturas que él crea, mejor dicho, sino la música y los instrumentos que se utilizan para realizarla. Características del futurismo: exaltan o ponen en manifiesto la originalidad del autor. Las pinturas generalmente futuristas van a manifestar tiempo, velocidad, energía, fuerza, así que en estas pinturas es la primera vez que se va a manifestar el movimiento o la velocidad. Por ejemplo, es una bicicleta, por ejemplo, que va en movimiento y le ponen así como una estela de movimiento para que se note que no es una bicicleta estática, sino una bicicleta que va moviéndose, o una persona que va corriendo y le ponen una ráfaga de movimiento en la parte trasera, o un coche, por ejemplo, también. El contenido va a ser relacionado con el mundo moderno. Las ciudades, los automóviles, el ruido se manifiesta, y máquinas, deportes, y sobre todo el futurismo va a manifestar la guerra como una combinación de todas las palabras que había dicho: bullicio, dinamismo, movimiento, velocidad, energía. Va a utilizar formas y colores para generar ritmos. Es como les decía hace ratito, la primera vez que en el arte se va a representar el movimiento y la velocidad, la fuerza. Va a utilizar colores muy vibrantes, colores resplandecientes, tonos amarillos y rojos fuertes. Va a utilizar las transparencias, es decir, que va
poner una imagen y no con un color tan fuerte que tape el fondo. Y la multiplicación de líneas y detalles, lo vuelvo a decir. Ejemplos futuristas. Este va a surgir en Milán y es de Filippo Tommaso Marinetti. Este movimiento va a ser el futurismo literario. El futurismo va a romper con la forma tradicional de escribir poesía, por ejemplo. Se va a olvidar de todos los signos convencionales de puntuación y puede empezar con mayúscula o no, puede tener puntuación o no y no es importante. Si se fijan aquí está una pintura o pudiéramos decir una representación de una poesía, pero no tiene forma de poesía tradicional, estática en un renglón. A veces ni siquiera es necesario que tenga rima para decir que es una poesía. Figuras o representaciones del futurismo. Dijimos que representa la tecnología que había en la época, representa el movimiento que hay, representa figuras, por ejemplo, se representa la luz en el faro, el movimiento de las nubes. Aquí en la otra pintura se representa un soldado y si se fijan los colores son muy parecidos, son dos pinturas diferentes pero con la misma gama de colores fuertes y vibrantes. Esta es otra en la que se representa el movimiento del sonido. Esta en la que se representa la guerra, con estallidos, con destrucción, con armas, con soldados. Espero que las logren ver. Otra que significa la guerra también, y esta es la guerra en Italia. Espero que identifiquen por qué es una imagen de guerra en Italia. El Coliseo romano está ahí, por eso digo que es en Italia. Y bueno, esto es el futurismo. La siguiente corriente va a ser el surrealismo. El surrealismo es también, como les decía, lo voy a decir en todas, es una corriente vanguardista del siglo XX que también se conoce en algunos lugares como superrealismo. Va a ser un concepto francés, viene de surrealisme, que significa más allá, más arriba de la realidad, y va a buscar trascender lo real a partir de nuestros pensamientos psíquicos o de lo que imaginamos como y lo irreal, digamos, todos nuestros pensamientos locos se van a plasmar en el surrealismo. El surrealismo comienza en 1924, también se publica con la publicación del Manifiesto Surrealista por André Breton. Esta persona, va a estimar que a partir de la posguerra exige una nueva forma de escribir o de manifestar el arte, que va a explorar los pensamientos del ser humano para poder tratar de comprender al hombre en su totalidad. Después, cuando hablamos de posguerra, estamos hablando después de la guerra, las personas quedan muy dañadas en todos esos lugares donde hubo guerra, en esta forma de la Primera Guerra Mundial. Casi toda Europa quedó destruido, por lo tanto las personas estaban como muy dañadas mentalmente con todos los estragos de la guerra, y entonces surge el surrealismo como para poder tratar de pensar, de ver cómo pensaba el hombre, cómo quedó el hombre, y el hombre pudiera sacar todos sus pensamientos locos o dañados que tuviera de la realidad y expresarlos. El surrealismo entonces va a surgir de una mente que no tiene control. Se van a hacer expresiones
sin control, es decir, todo lo que tú pienses, por más loco y por más irreal que sea, lo puedes plasmar. Ese es el surrealismo. Entonces, las principales características del surrealismo van a ser que expresa sentimientos e ideas de las personas. La imaginación va a ser la musa de los artistas, no se va a establecer en decir, voy a ver un paisaje y luego lo convierto en cubismo, o la tecnología o el movimiento muy bonito. No, todo lo que tú piensas va a servir como musa de inspiración. El surrealismo va a ser una forma de expresión, de expresar todas las realidades, aún por más crudas que parezcan, de manera que va a sacar el erotismo de las personas. E incluso muchas expresiones del surrealismo van a ser o van a pensar algunos, viéndolo desde otro punto de vista y otra realidad, como que son hasta vulgares. Perdón. En el surrealismo van a surgir los collages, los famosos collages que nosotros hacemos, bueno, pues surgen en el surrealismo. El afán de los collages o el objetivo del collage va a ser saturar de imágenes y de ideas a la sociedad para que se absorba mucha más información que lo que puede dar una sola imagen. Por eso sabemos que el collage es el conjunto de muchas imágenes que hablan de un tema específico. La pretensión, el objetivo más grande del surrealismo va a ser impulsar a las personas a que creen arte a partir de sus pensamientos y que no tengan un límite o no tengan influencia de los demás. Todo lo que tú pienses, por más descabellado que pudiera ser, lo puedes expresar, y entonces a eso le vamos a llamar surrealismo, cuando está fuera de la realidad normal que conocemos. Y, como se dice, otra característica, entonces el surrealismo va a romper los estándares de belleza tradicional y vamos a encontrar belleza en el arte, a la mejor por un cuerpo desmembrado, y vamos a ver figuras así que no son tan bellas con la belleza tradicional que manejamos, pero estamos hablando que surge a partir de una mente, de la mente de una persona que puede o no estar dañada, pero esa es la forma de expresión. Los autores del surrealismo van a trabajar en el arte como la literatura, la pintura y el cine. Uno de ellos, el principal de los exponentes del surrealismo, va a ser André Breton. Este pintor o este artista es francés y vive en todo su arte, lo realiza en París, de donde él es. Escritor, poeta, ensayista, teórico, y él funda el surrealismo, y su trabajo va a surgir a partir desde cartas con personajes famosos hasta poesías y escritos colectivos. El surrealismo de André Breton fue más un surrealismo literario, y de ahí, del surrealismo literario, se va a brincar al surrealismo en el cine. ¿Por qué? Porque lo que escribe lo van a convertir en películas con imágenes surrealistas. Joan Miró, es un artista español. Él también va a realizar pinturas surrealistas. Él más bien era pintor, dice que utiliza colores puros, tintas planas. Ya nos vamos a olvidar de lo que es el cubismo. Estos sí expresan la realidad, por más cruda que sea, y más bien no una realidad normal, sino su propia realidad. Y entonces va a haber un poco de abstracción, pero una abstracción ilógica. Los trazos que va a manejar son simples, a manera de niños, pero
muy dicientes, o sea, la pintura no necesita mucha interpretación. Luego sigue Salvador Dalí. Yo creo que han escuchado hablar de Dalí. Es el más escandaloso y extravagante de todos los pintores surrealistas. Sus cuadros dice que representan figuras imposibles, que no son tanta realidad. Y ahorita vamos a ver pinturas de Dalí que se salen de la realidad y hablan o explotan la imaginación de las personas. Se dice que el método que utilizaba para pintar Dalí era paranoico, crítico, o sea, era muy loco, pudiéramos decir, pero tenía cierta crítica a la sociedad con el pensamiento tan ilógico que se expresaba en las pinturas. Ejemplos del surrealismo. El primero que vamos a ver es el surrealismo en la literatura. Aquí estamos viendo a una persona que está desfallecida, pudiéramos decir que está muerta, pero está hecha con una poesía. Pudiéramos decir que está saliendo del mar esta persona. Espero que lo noten. Y está hecha con un escrito, si se fijan. La que sigue es el surrealismo en el cine. Figuras como este estilo se van a ver en las obras cinematográficas de la época. Ahora sigue el surrealismo en la pintura. Vladimir Krush. Esta pintura se llama Amanecer. Salvador Dalí. La persistencia en la memoria, o también conocida como el tiempo. Vladimir Krush también. Se fijan, los colores son muy parecidos a su primera obra y esos son los colores que él va a explotar. Mark Ernest, El ángel de la casa o El triunfo del surrealismo. Si se fijan, son figuras que solamente existen como en las películas o en la imaginación de las personas. Tim O'Brien. Chagall, Las tres velas. Robert Gonsfeld, pudiéramos decir que es un puente o no, son barcos. ¿Ustedes qué ven? Y bueno, esto es el surrealismo.